¿Sabías que algunos de los aviones más temidos de la Guerra Fría nunca fueron diseñados para el papel que los hizo famosos? Hoy te contamos la historia real detrás de los jets que definieron una era, y algunos te van a sorprender muchísimo. F-4 Phantom. Pocos aviones han dejado una huella tan profunda en la historia de la aviación como el F-4 Phantom. Comenzó su vida como interceptor de flota de la Marina de los Estados Unidos, pero rápidamente se convirtió en el avión multifunción por excelencia de la era de Vietnam. Voló con la Fuerza Aérea, la Marina y los Marines en roles de superioridad aérea, ataque terrestre y guerra electrónica. Un verdadero todoterreno del cielo. Se construyeron más de 5.195 unidades para más de una docena de fuerzas aéreas en todo el mundo. Eso no es un avión exitoso. Eso es una leyenda. F-5 Freedom Fighter. Si el Phantom era el gigante, el F-5 era el campeón de los pesos ligeros. Diseñado como un caza asequible y liviano para los aliados de Estados Unidos, se convirtió en uno de los jets más exportados de toda la Guerra Fría. Simple de mantener, barato de operar y suficientemente capaz para ver combate real en múltiples conflictos alrededor del planeta. No era el más rápido ni el más poderoso, pero era confiable, y eso en una guerra vale oro. Se construyeron más de 2.600 unidades en varias variantes. F-111 Aardvark. Y aquí llegamos a uno de los proyectos más ambiciosos y más complicados de la historia militar estadounidense. El F-111 fue un intento audaz de construir un solo avión capaz de cumplir múltiples roles para dos servicios completamente distintos. Su ala de geometría variable era adelantada a su tiempo, algo que nadie más tenía en ese momento. Pero la versión naval fue cancelada tras fracasos repetidos que no tenían solución fácil. Sin embargo, las variantes de la Fuerza Aérea evolucionaron hasta convertirse en una plataforma de ataque de largo alcance genuinamente efectiva. Un proyecto tormentoso con un final decente. A-7 Corsair II. El A-7 Corsair II nació con una misión clara: reemplazar al A-4 Skyhawk como el principal avión de ataque de la Marina. Subsónico, sí, pero extraordinariamente preciso. Voló en Vietnam, Líbano, Libia y la Guerra del Golfo antes de retirarse en 1993. La Fuerza Aérea también lo operó ampliamente, y Grecia lo mantuvo en servicio activo hasta 2014. No era glamoroso, pero hacía su trabajo mejor que muchos aviones que costaban el doble. A-6 Intruder. Durante casi 3 décadas, el A-6 Intruder fue el principal avión de ataque en todo tiempo de la Marina de los Estados Unidos. Diseñado para ataques de precisión a baja altitud, de día o de noche, con cualquier condición meteorológica, voló misiones de combate desde Vietnam hasta la Guerra del Golfo. Una bestia confiable y discreta que nunca buscó los titulares pero siempre cumplió. Se construyeron 693 unidades, con los últimos ejemplares retirándose del servicio en 1997. Herie. Ahora hablemos de algo verdaderamente revolucionario. El Herie fue el primer avión de combate de ala fija con capacidad de despegue y aterrizaje vertical y corto operacionalmente funcional en el mundo. Construido alrededor de un único motor de empuje vectorizado, le dio a la Royal Air Force un jet capaz de operar sin necesidad de una pista convencional. Piénsalo un momento, un avión de combate que despega desde un campo o una carretera. Se produjeron 278 Heries originales en varias marcas distintas. Buccaneer. El Buccaneer era un tipo peculiar y fascinante. Un avión de ataque británico a baja altitud diseñado específicamente para evitar el radar volando rápido por debajo de él. Originalmente basado en portaaviones para la Royal Navy, luego fue transferido a la Royal Air Force y también a Sudáfrica. Se mantuvo en servicio de primera línea hasta 1994 y vio combate real durante la Guerra del Golfo. Un avión del que no se habla suficiente, pero que merece todo el respeto. Sea Herie. El Sea Herie fue la versión embarcada del concepto Herie, desarrollada específicamente para la Royal Navy. A diferencia del Herie original, contaba con una carlinga elevada,
el radar Blue Fox y capacidad real de combate aire-aire. Y entonces llegó 1982. Las Islas Malvinas. El Sea Harries se enfrentó a pilotos argentinos experimentados y salió victorioso, acreditando 23 derribos aéreos confirmados. Una actuación que el mundo entero no esperaba y que nadie olvidó. Sepecat Jaguar. El Jaguar fue un proyecto conjunto entre Gran Bretaña y Francia para desarrollar un avión de ataque supersónico en la década de 1960, destinado a reemplazar entrenadores y tipos de ataque ligero. Diseñado para operaciones a baja altitud, sirvió con ambas fuerzas aéreas durante toda la Guerra Fría y vio combate desde la Guerra del Golfo hasta Kosovo. India lo operó hasta 2014. Un avión que duró mucho más de lo que nadie hubiera predicho al principio. MiG-21. El MiG-21. Hay que detenerse aquí un momento. Este es el avión de combate supersónico más producido de la historia, con más de 11.000 unidades construidas en docenas de variantes. Ligero, rápido y letal en las manos correctas, se convirtió en la columna vertebral de las fuerzas aéreas alineadas con la Unión Soviética en todo el mundo. Vio combate en prácticamente todos los conflictos importantes desde Vietnam hasta el presente. 11.000 aviones. Eso no es un programa exitoso. Eso es una institución. MiG-23. Si el MiG-21 era la respuesta soviética a todo, el MiG-23 fue la respuesta soviética específica al F-4 Phantom. Con ala de geometría variable y capacidad de misiles más allá del alcance visual, reemplazó al MiG-21 como el caza de primera línea soviético durante los años 70 y fue ampliamente exportado. Pero aquí viene la parte incómoda. Su rendimiento en combate real fue mediocre en el mejor de los casos. Un avión imponente sobre el papel que no siempre cumplió sus promesas en el aire. MiG-25 Fosbat. El MiG-25 fue construido con un único propósito en mente: interceptar objetivos de alta velocidad y gran altitud. Y lo hacía de manera aterradora. Ostenta el récord del caza operacional más rápido jamás construido, alcanzando velocidades superiores a Mach 3. Dato curioso y sorprendente: estaba fabricado principalmente en acero, no en titanio. Era extremadamente veloz, pero casi inútil en un combate de giro. Una navaja de un solo filo, pero qué filo tan afilado. MiG-27. El MiG-27 fue el primo terrestre del MiG-23. Una variante de ataque al suelo específicamente optimizada para misiones de ataque a baja altitud en lugar del combate aire-aire. Tenía tomas de aire simplificadas, un morro inclinado para mejor visibilidad frontal y mayor capacidad de carga. Tanto la Unión Soviética como India lo operaron, con India retirándolo del servicio en 2019. Un trabajador silencioso que duró décadas. Su-15 Flagon. El Su-15 fue un interceptor soviético birreactor construido para defender el espacio aéreo soviético contra los bombarderos occidentales a gran altitud. Nunca fue exportado y sirvió exclusivamente con las fuerzas de defensa aérea soviéticas. Pero ganó una notoriedad oscura y perturbadora en 1983, cuando uno de sus ejemplares derribó el vuelo 007 de Kerry Air sobre espacio aéreo soviético. Un episodio que casi llevó al mundo al borde del abismo. Su-17 Su-22. El Su-17 fue el primer avión de ala variable en entrar en servicio operacional en el mundo entero. Desarrollado a partir del Su-7 de ala fija, la configuración de ala oscilante mejoró dramáticamente el alcance y la capacidad de carga. Sirvió con la Fuerza Aérea Soviética y fue ampliamente exportado a naciones del Pacto de Varsovia y del Medio Oriente. Un paso evolutivo enorme que cambió todo lo que vino después. Su-24 Fense. Si el F-111 era la ambición americana, el Su-24 era la respuesta soviética directa. Un avión de ataque supersónico de ala variable construido para penetrar territorio enemigo a baja altitud. Fue el primer avión soviético con un sistema real de seguimiento de terreno, y permaneció como la plataforma de ataque primaria de Rusia durante varias décadas. La Unión Soviética finalmente tenía su propio F-111,
y funcionaba. Yak-28. El Yak-28 es uno de esos aviones que desafían la clasificación. Un bimotor soviético de ala en flecha que sirvió simultáneamente como bombardero táctico, interceptor y plataforma de guerra electrónica. Distintas variantes cumplían roles completamente diferentes dentro de la Fuerza Aérea Soviética. Alrededor de 1.180 unidades fueron construidas antes de que la producción terminara en 1967. Un avión de múltiples personalidades que hizo bien varios trabajos a la vez. Mirage 3. Cruzamos al mundo occidental y llegamos a Francia con el Mirage 3, el primer caza francés capaz de alcanzar Mach 2 y uno de los exports occidentales más exitosos de la Guerra Fría. Su diseño de ala delta influyó en toda una generación de aeronaves. Vio combate intenso en el Medio Oriente, más notablemente durante la Guerra de los 6 días de 1967 con la Fuerza Aérea Israelí, donde sus resultados fueron simplemente impresionantes. Mirage 5. El Mirage 5 fue esencialmente una versión simplificada del Mirage 3 para ataque terrestre en clima despejado. Y aquí hay una historia fascinante. Fue desarrollado originalmente a pedido de Israel, pero fue embargado antes de la entrega. Francia entonces lo vendió ampliamente a otras naciones. El avión que Israel encargó terminó combatiendo en decenas de conflictos alrededor del mundo con otros operadores. La ironía de la historia militar es incomparable. Super Étendard. El Super Étendard fue un cazabombardero embarcado desarrollado para la Marina Nacional Francesa. Ganó atención mundial en 1982 cuando aviones de la Armada Argentina lo utilizaron para lanzar misiles Exocet contra buques de guerra británicos durante la Guerra de las Malvinas. El mundo entero se enteró ese día de que el Super Étendard era un avión muy serio. Francia continuó operándolo hasta 2016. Saab Viggen. El Viggen fue el ambicioso intento de Suecia de construir un caza multifunción de clase mundial completamente doméstico. Su diseño de doble delta con canard le otorgó capacidad de despegue y aterrizaje corto desde bases dispersas en carreteras, un elemento central de la planificación defensiva sueca durante la Guerra Fría. Se construyeron 329 unidades en 5 variantes distintas. Una demostración de que las naciones pequeñas también pueden pensar en grande. EI Kfir. El Kfir combinó un fuselaje de Mirage 5 con un motor General Electric J-79 americano y aviónica israelí, creando un caza localmente sostenible en un momento en que el suministro extranjero era completamente poco confiable. Le dio a Israel capacidad real de combate aéreo sin depender de socios externos. Se construyeron 212 unidades. Un ejemplo brillante de ingeniería adaptativa bajo presión. Cheetah. El Cheetah fue la versión profundamente mejorada del Mirage 3 desarrollada por Sudáfrica, mientras el país estaba bajo un embargo internacional de armas. Se realizaron importantes trabajos estructurales y de aviónica a nivel doméstico, con cierta asistencia reportada de Israel. Un país completamente aislado del mundo, logró modernizar su propia fuerza aérea desde adentro. Se retiró del servicio en 2008. Una hazaña técnica que merece mucho más reconocimiento del que recibe. Mitsubishi F-1. El Mitsubishi F-1 fue el primer caza supersónico diseñado íntegramente en Japón, desarrollado bajo restricciones constitucionales que lo limitaban a un rol puramente defensivo. Optimizado para el ataque antibuque, sirvió con la Fuerza de Autodefensa Aérea de Japón desde 1978 hasta 2006. Se construyeron 77 unidades en total. Un avión que llevaba las marcas de la historia de su nación en cada línea de su diseño. Chengdu J-7. El J-7 fue la versión china del MiG-21, producida y desarrollada progresivamente de manera local. Y China llevó el diseño mucho más lejos de lo que los soviéticos jamás hicieron, produciendo docenas de variantes a lo largo de 50 años. Los últimos J-7 fueron construidos en 2013 para Bangladesh, marcando una de las carreras de producción de aviones a reacción más largas de toda la historia. Medio siglo de un mismo diseño. Extraordinario.
Shenyang J-8. El J-8 comenzó como un intento chino de construir un interceptor más grande y de mayor alcance, básicamente escalando el MiG-21. El desarrollo fue severamente retrasado por la Revolución Cultural, y el avión no entró en servicio hasta 1980. El J-82 es una aeronave sustancialmente rediseñada con tomas laterales y un radar de influencia occidental. Un camino largo y tortuoso hacia la modernización. ESA Saeke. El Saeke es el caza desarrollado internamente por Irán, construido sobre el fuselaje del F-5 Tiger II con una configuración de doble cola visualmente inspirada en el F/A-18. Desarrollado bajo sanciones internacionales con apoyo externo limitado, entró en servicio con la Fuerza Aérea iraní en 2007. La producción ha permanecido limitada hasta ahora. Un símbolo de autosuficiencia bajo una presión internacional enorme. Soko J-22 Orao. El J-22 Orao fue un avión de ataque subsónico conjunto yugoslavo-rumano desarrollado en los años 70 para dar a ambas naciones un avión de combate de producción doméstica. Entró en servicio yugoslavo en 1978 y vio combate activo durante las guerras yugoslavas de los años 90. Se construyeron 165 unidades en varias variantes. Un proyecto de cooperación regional que tuvo consecuencias que nadie anticipó. IAR-93. El IAR-93 fue la versión rumana del programa conjunto yugoslavo-rumano Orao, construida localmente por Avioane Craiova. Entró en servicio rumano en 1979 y sirvió como el principal avión de ataque terrestre del país durante toda la Guerra Fría. A diferencia de su contraparte yugoslava, nunca vio combate activo. Un avión que existió para disuadir una guerra que afortunadamente nunca llegó. Nanchang Q-5. El Q-5 fue el primer avión de ataque terrestre desarrollado íntegramente por China, derivado del MiG-19 pero con un fuselaje completamente rediseñado y tomas de aire laterales. Entró en servicio en 1976, construyeron más de 1.300 unidades. Fue exportado a Pakistán, Corea del Norte, Bangladesh y Myanmar en múltiples variantes. Un paso importante y orgulloso en el camino de China hacia la independencia aeronáutica total. F-104S ASA. Y cerramos con uno de los cazas más fascinantes e inesperados de toda esta lista. El F-104S fue una variante italiana del Lockheed Starfighter, mejorada por Aeritalia para portar el misil radar guiado AIM-7 Sparrow, otorgándole una capacidad real más allá del alcance visual que el diseño original nunca tuvo. Fue el Starfighter más capaz jamás construido y sirvió como el interceptor principal de Italia hasta el año 2004. Italia tomó un diseño americano y lo llevó más lejos que el propio país que lo inventó. La Guerra Fría nos dejó décadas de innovación aeronáutica acelerada por la urgencia, el miedo y la ambición de las grandes potencias. Cada uno de estos aviones representa una historia única de ingeniería, política, guerra y supervivencia. Algunos cambiaron el mundo. Otros simplemente intentaron sobrevivir en él.